Tenía pensado hacer un vídeo comentando algunos titulares, algunas noticias que han aparecido recientemente sobre este tema. Pero esto creo que quedará para un siguiente vídeo, pues ayer encontré un titular, una publicación del periódico El País, que creo que merece ser tratada en exclusiva en un vídeo individualmente, porque creo que esa es su importancia y es una de esas ocasiones en las que realmente leer este tipo de cosas me hace sentir indignado, verdaderamente indignado. Y además, porque es algo que está sucediendo ahora mismo, es una publicación del día 13 de marzo y tenemos la oportunidad de convertir esa legítima indignación en una acción positiva, dando a conocer la verdad sobre esta historia. Esta noticia la publicaba ayer una madre afectada por los servicios sociales en Facebook, concretamente, y quizá ni siquiera había abierto la noticia. A veces compartimos porque vemos unos titulares que parece que pueden ser interesantes. En este caso el titular es: hablan los menores de los centros de acogida. No es qué he hecho, es qué me han hecho a mí. Lo que en principio parece que da voz a los menores y va a presentar algún tipo de retrato positivo sobre ellos, o va a cuestionar de algún modo por qué están ahí. Pero yo antes siquiera de abrir esta noticia y ver de qué se trataba, empecé a pensar, y en el contexto de esta acumulación de noticias que, como digo, hemos visto en las últimas semanas, sucesos como la muerte, otra muerte, homicidio, quizá podríamos decir, de un chico de 14 años en un centro, los casos de las menores prostituidas en Madrid, hubo casos similares en País Vasco, creo, de Mallorca, etcétera, todos estos sucesos y otros que han creado algunos titulares, algunos reportajes. Y estaba pensando, vamos a ver qué tratamiento le dan a esta noticia, qué tratamiento le dan a todo esto, porque siempre consiguen darle la vuelta, incluso cuando parece que van a estar cuestionando mínimamente siquiera el sistema de desprotección de menor, para dar a entender que todo lo criticable o lo malo que pueda suceder son accidentes, son excepciones, son fallos del sistema. Y vendernos esta idea de que realmente todo funciona fantásticamente y no debemos preocuparnos y debemos seguir confiando en que todo este montaje está ahí por el bien de la sociedad y para, como ellos dicen, el bien superior del menor. Y yo, qué sorpresa que nada más abrir esta noticia vemos el siguiente texto. Cada uno de los 35.883 menores que, según el Observatorio de la Infancia de 2020, vive en centros de protección o en familias de acogida en España, carga una biografía distinta y difícil. La mayoría procede de familias desestructuradas, con padres adictos a las drogas o al alcohol, con dolencias psicológicas. Y prosigue adentrándose en un texto que no podemos leer en la versión digital si no estamos suscritos al periódico, el caso de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que bla 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 bla. En primer lugar, no sé qué cifras se refiere o qué documentación refiere esas cifras, pues vimos que el año pasado se admitió oficialmente que existen más de 50.000 niños tutelados en este país. Y lo recogimos y explicamos en este vídeo. Además, en este vídeo y en el siguiente pudimos constatar que los datos
son incompletos, se aportan tarde, que la metodología utilizada para recogerlos no permite formar una imagen verídica y verificable de hasta dónde puede llegar la situación, cuáles pueden ser las verdaderas cifras. En este siguiente vídeo concretamente, también vemos cómo se admite alegremente y abiertamente en ese informe como cada año causan baja no justificada del sistema de protección de menores, mal llamado sistema de protección de menores, miles o decenas de miles de niños. Esto es, niños que causan baja del sistema sin ser reintegrados a sus padres, sin pasar de un centro a una familia acogida, ni viceversa, ni ser dados de adopción. Con lo cual, son niños que virtualmente desaparecen del sistema y en una cifra tal que es imposible realmente saber qué ha sido de esos niños y cuántos niños hay realmente tutelados. Es decir, nos dicen más de 50, no podemos saber si está más cerca de 60.000, 70.000, porque todo es un absoluto desastre en este sistema y es una acumulación de negligencias y de corrupciones difícil de cuantificar. Pero ni siquiera quiero centrarme en esta ocasión en este tema de las cifras. Que por cierto, si los señores periodistas quieren alguna historia interesante y de interés periodístico a mi entender, pueden revisar toda esta información y hacer las preguntas que interesan de verdad. ¿Qué es dónde están todos estos niños? ¿Cuántos están realmente tutelados? ¿Cuántos han desaparecido de este sistema? Etcétera, etcétera. Y tampoco vamos a entrar mucho en la parte final, en la que ya empieza a hablar del caso de las menores tuteladas, en este caso de la Comunidad de Madrid. Más allá de decir que estos son los motivos que obligan a los medios de comunicación a crear alguna noticia, poner alguna nota desinformativa. Y hemos visto cómo, bueno, estamos viendo cómo nos quieren vender esa idea de que todas, o la gran mayoría de esas niñas y niños proceden de familias desestructuradas y entornos conflictivos, de que prácticamente de que son víctimas, han sido víctimas de abusos, de maltratos. Y incluso en el caso de las menores prostituidas, en Baleares, yo he visto anteriormente reportajes donde manipulan todo hasta el punto de, parece que dan a entender que si esos niños han sido expuestos a esa prostitución, a esos abusos, a las drogas, mientras son niños tutelados por las administraciones, es prácticamente culpa de sus padres o del entorno en el que realmente procedían. Pero lo que subrayo de esta entrada, de este reportaje, es esta frase de la mayoría procede de familias desestructuradas, con padres adictos a las drogas o al alcohol con dolencias psicológicas. Y yo me pregunto y quiero preguntar al país, y en este caso concretamente al señor Antonio Jiménez Barca, ¿de dónde procede esta información? ¿Cuál es su trabajo periodístico? ¿Y cuál es la investigación? ¿Y dónde está la documentación que respalda estas afirmaciones? Y sospecho, por otros casos que conozco de primera mano de este tipo de actuaciones periodísticas, que la investigación es ninguna. Y sé que esos datos no son ciertos. Los motivos o excusas que la administración utiliza para arrancar a los niños de sus familias, de sus madres, de sus padres, son múltiples y variados y no tienen que tener base alguna en realidad. Incluso así, como de nuevo veríamos en este vídeo, el motivo más empleado con diferencia es algo que llaman negligencia, de una forma totalmente subjetiva y no especificada, o falta de habilidades parentales.
Me pregunto si el señor Antonio Jiménez Barca entiende que de lo que estamos hablando es de una infracción totalmente impune de los derechos humanos más elementales. Pues estas situaciones se pueden detonar de cualquier forma, por una denuncia anónima, por algún familiar con el que no tengamos buena relación, por una observación de algún profesor, médico o de cualquiera, no importa, la cosa es que tengan un punto de entrada a los servicios sociales, a las familias, muchas veces en un proceso de separación, mujeres que han sido maltratadas y después de ser instadas a presentar una denuncia por violencia de género, a veces el resultado y la ayuda que obtienen es que se lleven a sus hijos, madres que han sido anteriormente niñas tuteladas ellas mismas y en cuanto dan a luz les quitan a sus hijos en el propio hospital, padres, madres o familias que en un momento puntual, por alguna necesidad económica, acuden a los servicios sociales a pedir algún tipo de prestación, ayuda. El caso es que una vez entran los servicios sociales en las familias o en la vida de las personas, tienen absoluta impunidad para acusar de cualquier cosa, para crear informes de cientos de páginas que nadie va a leer y no tienen que respaldar con ninguna prueba. Esto por sí mismo es demencial y ya debería hacer saltar las alarmas, hacer recapacitar a todo el mundo para entender que es algo insostenible y que deberíamos acabar con ello inmediatamente. Debería ser suficiente para que cualquiera que se considere periodista o cualquiera que tenga un mínimo interés en la verdad o en los derechos humanos se decida a dedicar un pequeño periodo de tiempo a comprobar esta información que, por otra parte, ni siquiera está escondida, no es difícil de acceder, pues tal es la impunidad de la que gozan estas actuaciones. En el caso de este tema de las drogadicciones, el alcoholismo y demás, en este mismo canal hemos tenido personas afectadas, madres y padres acusadas de cualquier tipo de cosa, incluido estos temas, y hemos tenido testimonios de gente que aporta pruebas médicas que desmienten todas estas acusaciones. Hemos tenido gente acusada de ser drogadicta cuando ni siquiera fuman tabaco ni beben. Y tenemos este caso que es particular. En primer lugar porque fue una de las pocas personas que consigue, tras una dura batalla judicial de muchos años, que se reconozca la verdad de su caso. Es particular también porque se le concedió una indemnización millonaria y es particular y destacado también porque esta madre falleció como consecuencia del cáncer que sufría y que según los jueces fue consecuencia de su calvario para recuperar a los menores. Esta mujer se llamaba Carmen Fernández y su caso se basó o se desarrolló a partir de estas acusaciones de ser una persona alcohólica. Y en este caso, como en tantas otras ocasiones, se demostró reiteradamente con pruebas médicas y científicas que esta persona no era alcohólica. Y no sirvió para que nada se resolviera, sino para que se eternizara su castigo y su tortura. Por otro lado, y estos temas acumulan tantas capas de corrupción y de absurdo, podría decir, que siempre temo que voy a dejar muchas cosas importantes fuera del vídeo, pero
espero que serán suficientes para crear un poquito de conciencia en aquellos que deberían preocuparse un poco verdaderamente por estas historias. Porque además podemos decir, están utilizando estas alegaciones, esta difamación que pinta de un brochazo a decenas de miles de familias que se ven afectadas por esto y les pinta con el estigma de uno de los principales pilares y columnas que sustentan toda esta mafia y esta corrupción, que es decir, algo habrán hecho, serán malos y deben merecer seguramente que les quiten a sus hijos porque el sistema no actuaría si no fuera así. Así que los pintan como drogadictos, dementes y borrachos, sin ninguna prueba y de forma totalmente falsa y no respaldada en la realidad. Pero además, vamos más allá, pretenden dar a entender que si alguien es alcohólico, por decir, o tiene algún tipo de adicción, la solución es arrancarle a sus hijos y hacerlos desaparecer. Eso es un... Porque, no nos engañemos, otra de las cosas que dicen siempre es que siempre abogan por no separar a las familias y que actúan de inmediato para restablecer los lazos, cuando es absolutamente y constatablemente falso. Siempre hacen todo lo posible para desvincular a los niños de su madre, de su padre, de sus familias inmediatamente en cuanto caen en su poder. Así que me parece un poco fuerte incluso que en pleno siglo XXI nos sirvan estas excusas, esta mentalidad para que de repente la gente trague esa píldora y acepte que hay motivos para hacer desaparecer de la vida de las personas a sus hijos por alegaciones sin fundamento y que si fueran fundadas no serían tampoco desde luego ningún motivo para separar a estos niños de sus familias. Sería motivo para que los servicios sociales hicieran honor a su nombre y sirvieran a la sociedad, ayudaran, motivaran a esas personas que tuvieran en cualquier caso una adicción o ayudaran a las personas que pudieran tener algún tipo de patología psicológica. La hipocresía de estos gobiernos, administraciones que luego hacen campañas para que no se estigmatice a las personas con trastornos mentales y luego lo van a utilizar como excusa y razonamiento para que puedan robarse niños. Por otra parte, de esas 50.000, 60.000, no sabemos cuántas víctimas de los servicios sociales que nos están diciendo que la mayoría son unos drogadictos o borrachos o dementes, la gran mayoría de ellos tienen familia extensa, que no son ni drogadictos, ni borrachos, ni dementes. Otro punto de su propia ley que se saltan a la torera, porque lo único que pretenden es tener a esos niños en su poder el mayor tiempo posible, hasta los 18 años, si no los dan antes en adopción. Porque como también es sabido y no está para nada oculto, estos menores generan miles y miles de euros todos los meses para los servicios sociales, mientras que no emplean ni un céntimo de ese dinero para ayudar a una familia humilde, normal, trabajadora, que pueda tener un momento puntual de necesidad de una ayuda y se acerque a pedir inocentemente esa ayuda a los servicios sociales. La ayuda que recibe es que le quitan a los niños. De nuevo, todo este material no sería interesante para un periodista de verdad. No son estos los temas que quieren ustedes una exclusiva, quieren algo impactante que conmueva a la sociedad. Pero no nos engañemos porque los grandes medios de comunicación, junto con los servicios sociales, los políticos, los jueces, abogados y todos los demás estamentos y sectores que colaboran en esta trama, sean fuerzas de seguridad, sean a veces personal sanitario, médicos, hospitales, colegios y demás,
los psicólogos, equipos psicosociales, todos ellos forman parte de la misma corrupción. Pero los medios de manipulación, de comunicación, en este caso como en casi todo lo grave que acontece y que afecta a la sociedad, tienen una carga de culpabilidad moral superior incluso a los que dan las órdenes, a los que crean todas estas situaciones, porque ellos son los encargados de hacer creer a la sociedad en su conjunto que la cosa es de una manera y no de otra. Son los encargados de manipular la verdad. Y por este desconocimiento, por esta ignorancia de la sociedad en general, es que estas situaciones de auténtica tortura se pueden mantener. Por otra parte, todos son jerarquías, organizaciones jerárquicas dentro de otra jerarquía superior que es la sociedad. Y en todas las organizaciones, en los puestos superiores, en todos los medios de comunicación, unas pocas personas tienen la información correcta, saben lo que sucede, mienten muy conscientemente de que lo hacen, mientras que cuanto más abajo en el escalafón, la gente va teniendo cada vez menos información de lo que realmente sucede y simplemente se dejan llevar y creen y se dejan llevar por la corriente principal. En el caso de los periodistas, como digo muchas veces, simplemente no contrastan nada, no se interesan y a veces también lo hacen de forma cínica, sabiendo lo que están haciendo, sabiendo el perjuicio que pueden causar, pero también porque como el resto de la sociedad están engañados y a la vez indiferentes a lo que sucede realmente. Tenemos los medios también, hoy en día, de poder, por lo menos tratar de contactar con estas personas, aparte de las tradicionales cartas al director. Este señor Antonio Jiménez Barca tiene su cuenta de Twitter. Yo voy a hacer lo posible por hacerle llegar este vídeo. Y sería importante que todos aquellos, afectados o no, todos somos afectados por algo que afecta tan tremendamente a la humanidad, pero afectados directamente por los servicios sociales o simplemente personas simpatizantes, asociaciones, aprovechemos este tipo de oportunidades y de forma muy educada y muy clara podemos tratar de aproximarnos a estos medios de comunicación y en este caso concreto a la persona que escribe esto, explicarle cuál es vuestro caso, cuáles son las manipulaciones a las que os han sometido, las falsedades que han incluido en vuestros informes, preguntarle si realmente tiene interés en conocer lo que realmente sucede, si va a dar voz a las víctimas de toda esta trama, si va a dar voz a la verdad. Porque, no nos engañemos, los grandes medios de manipulación, como en este caso El País, medios a nivel nacional, como digo, forman parte de la misma trama. Y al igual que los políticos y demás, y el sistema judicial y legal, no van a cambiar nada, a no ser que se vean presionados por una gran masa social que haga un llamamiento, que diga, sabemos lo que sucede de verdad y no vamos a seguir tolerándolo. Pero los periodistas o los seres humanos a nivel individual que hacen estos trabajos, hay que preguntarles directamente si son conscientes de todo el daño que están ayudando a sostener y darles la oportunidad de conocer esa verdad. Y si bien no van a poder publicarla en esos grandes medios,
pueden tener la valentía de hacerlo a título personal. Así que, como digo, esta es otra oportunidad que tenemos para tratar de hacer algo que pueda tener algún resultado y compartir estas informaciones y tratar de que no sea no solamente en este círculo en el que los que ya conocemos lo que sucede y aprovechar para, mediante los mecanismos, la tecnología que tenemos hoy en día, al menos estas posibilidades están abiertas de contactar con periodistas, sería bueno con cualquier tipo de profesional de cierto renombre en cualquier ámbito que tenga una capacidad mediática que pueda interesarse de corazón por esta historia y ayudarnos a visibilizarla. Así que os animo a que no quede en palabras y que penséis cómo cada uno podemos aportar a esto que, bien mirado, no puede haber nada más importante prácticamente. Si estamos permitiendo esto, estamos permitiendo que nos trate como mercancía. Y esto es una verdadera carnicería y un genocidio silencioso que solo se mantiene en base precisamente a esta desinformación y también al desinterés y la ignorancia voluntaria de la mayoría de la sociedad.